¿Saben qué? Creo que nos han hecho creer, ¿viste? Este tema de que la religión es algo meramente catequista, ¿viste? Sobre todo los que no somos creyentes. Yo siempre lo digo, soy un envidioso de los creyentes y de las creyentes. Yo me encantaría creer que hay algo después y que si uno sigue ciertos pilares en la vida, de golpe puede reencontrarse en un lugar como el Edén, con las personas que los acompañó en esta vida terrenal. Me encantaría creerlo. Realmente, no es ironía. No tengo la fe. A veces yo decía esto de no, bueno, porque creo en la ciencia. Después aprendí que mucha gente de ciencia que reza, hay muchos médicos que rezan, o médicas que rezan. Digo, es mucho más complejo y entretenido de lo que queremos, es mucho más caleidoscópico de lo que queremos. Pero aparte de esto, justo por una nota que estoy escribiendo respecto a esto, pensaba un poco cuánta política hay en esa reunión de Cristina con los curas villeros, cuánta historia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Pasa algo a partir de ahora? ¿Se revitaliza esa relación entre la religión y las bases y el peronismo en el medio? ¿Cómo funciona? Bueno, intentaremos descubrir un poco más de esto con quien es doctor en Ciencias Sociales, es investigador de CONICET, es docente en la querida Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su último laburo es... Su especialidad es la religión, la política, las sociedades. Su último laburo es Los evangélicos en la política argentina, crecimiento en los barrios y derrotas en las urnas. Su nombre es Marcos Carbonelli. Hola Marcos, ¿cómo estás? Acá Esteban en Cítrica, en Avellaneda. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís? Todo bien, ¿cómo estás? 10 puntos, Marcos. Gracias por hacerte el momento para conversar en una jornada bastante movida. Marcos, ¿cómo viviste vos esta primera aparición de Cristina justamente con curas villeros, con hermanas religiosas? ¿Crees que se trata de un hecho aislado? ¿Cambia algo a partir de ahora? ¿Cómo viste esa escena, esa imagen? Bueno, la verdad que la repasé varias veces, me pareció muy impresionante, ¿no? Hay como toda una sinergia y una político y religioso eh, que se da todo en un solo cuadro, por así decirlo, no es una situación, ¿no? Mm, Por un lado, Cristina los invita, ¿no? Que dicen invitarlos a esta reunión y ella quería que su aparición pública fuera de estos factores y ujú, actrices, ¿no? ujú. Con estos sacerdotes y estas hermanas religiosas. Lo cual habla primero de una influencia que, Marcos, sí, perdón que sí, te interrumpa, mil disculpas, porque se escucha nítido, te estamos escuchando, está un poquito aguado. ¿Vos querés que probemos llamarte por teléfono más que nada para no perder la señal? Pod- bueno, como quieran, sí, Podríamos probar porque se escuchaba, pero se pierde un poquitito. ¿Te llamamos por teléfono? dale Mil ahí, gracias. salgo. Mil gracias, mil gracias. Marcos Carbonelli, distinguíamos lo que decía, pero corríamos riesgo de que se agüe progresivamente y de golpe no pudiéramos distinguir. Cosas que pasan, cosas del vivo. Marcos está en una jornada en la universidad, en el medio de todo esto. Digo, se hizo el tiempo para charlar con nosotros porque es un tema que a él le interesa muchísimo. Yo con Marcos Carbonelli fue mi profesor en 2017. Ya pasaron 5 años, no lo puedo creer. Y fue una de las personas que me ayudó a entender de ciencia política, Max Weber, Perón, Sartori. Estoy hablando de hechos históricos y académicos al mismo tiempo. Tantas cosas, Schultz, Habermas, demás, pero también tiene que haber un factor que analice el fenómeno religioso, sobre todo en las comunidades como esta. Marcos, gracias por la paciencia. No, porque Te escuchamos, decías que te había conmovido, que había una sinergia, iba por ese lado tu testimonio, ¿no? sí, sí, la fuerza de ese cuadro, ¿no? Que digamos, un actor político muy destacado, central para el panorama político argentino como es Cristina, invitando actores religiosos en su primera presentación pública luego del intento de magnicidio. Mm. Eh, digamos, una clara, digamos, un uso del lenguaje religioso y las figuras religiosas para pensar ese momento de la política, ¿no? Me parece que esa es como la primera impresión que tengo, ¿no? Como que hay una apelación a lo religioso para intentar profundizar en esa cuestión e intentar contener todas las emociones que están circulando en torno a ese cuadro. Claro. Digamos, y creo personalmente que es genuina el sentimiento de Cristina, ¿no? Digamos que además de, bueno, esta idea de contención, también hay algo genuino de ella de protegerse, apelar a esta simbología religiosa. Ujú, ujú. Marcos, algo que también sucede ante esta escena, debatiendo con algunos amigos, ¿viste? También leyendo algunas columnas, es esto de
sanar, pacificar a los turbulentos tiempos que corren mediante esta herramienta, porque no hablamos de cualquier tipo de cura, sino los curas villeros, los curas, como se dice popularmente, con los pies en el barro. Pero aparte de esto se habla esto de, bueno, pero ¿cuánto mueven el amperímetro político? Bueno, pero ¿cuánto conmueven en lo macro? ¿Cómo te llevas con estos dos extremos? ¿Puede haber una revitalización política a partir de esta clase de consejos de curas villeros que se pueden llegar a armar? Mira, yo pensando esto en una continuidad, ¿no? Claro. O sea, la invitación de Cristina al Senado es como una especie de capítulo 2 del capítulo 1 que fue la misa, ¿no? Claro. Y ambos eventos, yo creo que también se ve el límite de la eficacia simbólica de esta apelación religiosa para intentar, lo digo fuerte y un poco brutal, suturar la grieta. No lo pudo hacer. Ahí también hay un límite. Y también hay que pensar que estos actores religiosos, curas, villeros y Oración por los Pobres, son una minoría dentro del catolicismo. Que hay otros catolicismos que no están en sintonía con este mensaje de sutura, con este mensaje de paz. Inclusive el propio Francisco es visitante, es convidado de piedra para muchos catolicismos en Argentina y América Latina, ¿no? Entonces, leer así una eficacia directa y una alineación directa, bueno, para mí es cerrado, ¿no? Hay claramente es más el esfuerzo de Cristina que lo que consigue hacer ese lenguaje religioso. Claro, es interesantísimo, sobre todo esto que vos mencionabas de los curas villeros como una minoría en la iglesia católica. Un poco también lo pensaba desde lo que fue, vamos a sintetizar un poco la parte histórica, ¿no? Pero la teología de la liberación, la iglesia de Opción por los Pobres, los curas villeros en los 70 que fueron masacrados por la dictadura. Digo, no es algo nuevo esta apelación política a los curas, pero sí pareciera tener un impacto mucho menos épico, mucho menos eficaz que el de los 70, digamos. ¿Hay una continuidad, hay una herencia o son dos episodios históricos diferentes? Esa iglesia, esa teología de la liberación y los curas villeros hoy. Bueno, a ver, hay continuidades, hay un linaje, hay claramente un linaje. Lo que pasa es que el escenario cambia completamente. O sea, cuando esta experiencia surgió, todo el proceso, todas las utopías revolucionarias estaban a flor de piel. No, la Revolución Cubana, el Mayo Francés, estaba todo ahí en plena efervescencia. Hoy vivimos momentos totalmente otros, ¿no? No hay una efervescencia, hay una crisis de los proyectos de izquierda, las derechas neoliberales y derechas más conservadoras avanzan y copan terreno, inclusive en el campo popular. Es otro escenario, es más una resistencia, es más un recalcular para ver hacia dónde se puede redireccionar el espacio, que un proyecto, digamos, que tiene una utopía clara, un objetivo claro, que tiene una línea clara. Inclusive, digamos, los proyectos más, si se quiere, progresistas en la Iglesia y en el resto del concierto político religioso son minoría, y no consiguen masificarse, con el cual es más un planteo, si se quiere, conservador de conservado que se tiene que una vanguardia. Es interesantísimo escuchar siempre a Marcos, que es Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales, docente en la Universidad de Buenos Aires, ahora mismo está en una jornada laboral, se hizo el tiempo para conversar. Marcos, comenzando a cerrar, consultarte por si nos diste ya una pincelada de tu visión al respecto, pero me acuerdo del discurso de Alberto, la cadena nacional de Alberto a horas de que intentara matar a Cristina, donde habla de convocar a los credos, entiendo que extrapolando solamente a lo católico. Un poco me acuerdo que con algunos compañeros hablábamos esto de, bueno, tiene que suceder, tiene que haber una sintonía, esa sintonía que no está en la política partidaria, en los credos. Amén de la información que se maneje y demás, ¿crees que puede haber una diferenciación de lo que pasa en los partidos políticos en lo religioso en cuanto a la necesidad de suturar a la grieta, o un poco como nos adelantabas, la cosa está un poco más chinchuda de lo que parece? ¿Cómo lo sentís? Difícil saberlo. Yo tengo es una impresión, es una intuición más que algo con datos empíricos. Obvio. Yo creo que nada que venga de afuera de la política va a poder suturar lo que está pasando en la política. Claro. O sea, tiene que haber solamente una movida de los propios actores políticos. A ver, algo ficcional. Una reunión, supongamos una foto Cristina-Macri, va a poder, en algún sentido, bajar los decibeles de esto, o que, por ejemplo, salga Macri a apoyar la investigación que analiza las causales
del intento de magnicidio a Cristina, algo así, Claro. únicamente, nada que venga de afuera, porque tengo la impresión de que todo lo que venga de afuera, inclusive armado de tipo de ceremonias religiosas, va a terminar siendo deglutido por la grieta. La grieta funciona como una especie como de dinámica de embudo que atrae, o de remolino que atrae a todo a su alrededor y se lo tiene tragando. Y no deja nada que, no deja de hacer, no se puede domesticar desde afuera. Únicamente se puede domesticar y desarmar desde adentro de la política. Claro. Esa es mi impresión. No, sí, sí, y es interesantísimo esto de no nada fuera mismo de la política puede suturar justamente estas desuniones políticas, un poco la incapacidad parece una palabra medio fuerte, pero los credos no pudiendo hacer lo que la política no puede hacer, ¿no? Va un poco por ese lado, ¿verdad? Tal cual, es como un límite a su eficacia simbólica, Claro. ¿no? Un límite, claramente. Y aparte porque, fíjate cómo rápidamente se partidizó el evento de la misa, cómo rápidamente se partidizó el encuentro en el Senado con Cristina. También porque, paradójicamente o no, estos propios actores religiosos también reivindicaron una identidad política, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, y a veces estamos muy habituados a pensar cómo lo religioso se proyecta sobre la política, pero también habría que pensar el otro lado, el revés, ¿no? Cómo la política se proyecta sobre lo religioso, Claro. y lo disloca. Bueno, acá es un caso patente de esta segunda dinámica. Claro. Marcos, siempre es un placer, hace un tiempo largo que no conversábamos, es un gustazo y aparte estamos presenciando, lo digo como hincha, otro milagro que es que el Rojo viene ganando varios partidos, así que estamos dulces, que se mantenga eso, por lo menos algo bueno. Algo bueno, un milagro que hay que cuidarlo como una especie de plantita muy pequeñita. Totalmente, Marcos, en serio, gracias por el tiempo, éxitos en la continuación de la jornada laboral, un abrazo y será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias por el llamado. Placer, Marcos Carbonelli. Marcos Carbonelli es doctor en Ciencias Sociales, docente en la Universidad de Buenos Aires y una de las personas más interesantes para leer, escuchar, hablar sobre religión. Realmente, uno no sale de una clase, una charla con Marcos, sino es aprendiendo algo nuevo como creyente o no creyente en lo que es la dinámica religiosa en Argentina. Un montón de frases que quedan ahí en la cabeza para elaborar la política que tenemos, la que tuvimos y la que viene.